Bueno, como conclusión podemos decir que gracias al diagnóstico genético, que está en constante desarrollo, podemos decir que ha revolucionado. Y gracias a esto, la detección y cuantificación del material genético es una muestra de que ha mostrado un enorme impacto en el área de salud, con énfasis en enfermedades infecciosas y en el cáncer. El desarrollo de nuevas tecnologías más rápidas y precisas ha convertido el diagnóstico molecular en una herramienta clave para el equipo clínico, en beneficio directo del paciente. Esta revisión se centra en el impacto de la biología molecular en el diagnóstico, describiendo algunos aspectos históricos, las principales tecnologías utilizadas en sus proyectos. Muy buenas tardes, tengan todos allá en casita. Bueno, llegamos a la sección de Hora de Noticias, donde hoy hablaremos sobre diversas enfermedades que derivan sobre la biología molecular, y para esto daremos una pequeña introducción para ver de qué se trata. Bueno, la biología molecular es la rama de la biología que tiene como objetivo estudiar los procesos que desarrollan los seres humanos desde el punto de vista molecular. O en un sentido moderno, la biología molecular pretende explicar los fenómenos de la vida de sus propiedades macromoleculares. Al estudiar el comportamiento biológico de las moléculas que componen las células vivas, la biología molecular roza con otras ciencias que abordan temas similares. Juntamente con la genética, se interesa por las estructuras y funcionamiento de los genes, y por la regulación de la síntesis intracelular de enzimas y de otras proteínas. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Gabriela Acevedo Gil. Estoy en el noticiero Hora de Noticias, en el especial, para informarles sobre la enfermedad FQ. FQ es enfermedad de fibrosis quística. Bueno, la enfermedad FQ es genética recesiva, producto de mutaciones de un gen que codifica para una proteína conocida como CFTR, la cual altera la secreción de cloro y la absorción del sodio en la membrana apical de la célula epitelial, provocando enfermedades pulmonares crónicas y progresivas, infecciones pulmonares crónicas y falla para crecer la mayor comprensión de la fisiopatología y los avances de su control y su tratamiento. Cabe recalcar que esta enfermedad refleja la evolución de la medicina desde las limitaciones clínicas de una nueva identidad nosológica. Y bueno, el conocimiento de una fisiopatología del CFTR ha llevado a mejores formas de tratamiento, al reconocimiento de diversos grados de afección, a la prevención de sus complicaciones. Se trata de una enfermedad compleja y extremadamente pleométrica, desde su fenotipo clásico de la enfermedad pulmonar obstructiva progresiva, insuficiencia pancreática, exocrina y elevación de niveles de cloro y sodio en sudor. Su presentación es del 90% de los pacientes, siendo una enfermedad pulmonar crónica. La principal causa de morbimortalidad es en el más del 95% de los pacientes que sobreviven al periodo neonatal. A continuación les daré un listado de las anormalidades genéticas de dicha enfermedad, que es aumento de la viscosidad en el moco, alteración de transporte iónico, aumento de la adhesividad bacteriana, alteración de aclaramiento mucosilar. Además del listado anterior, existen otras características, que es inflamación más crónica de la colonización bacteriana y obstrucción braquial. Bueno, ¿en qué consiste la primera? Se genera aumento de reclutamiento del PMM, liberación de radicales libres, ADN y citoquinas. Y la otra, que es la obstrucción bronquial, es bronquiestial, fibrosis pulmonar, hiperxemia, hipertensión arterial pulmonar. Estas son las características clínicas. El fenotipo FQ está caracterizado por un amplio rango de
anormalidades que involucran varios órganos y sistemas. Pueden estar presentes desde la etapa muy temprana de la vida y persistir a lo largo de ella, sin intermitentes o desarrollarse de forma rápida. La mayoría de estos casos de FQ se presentan con la tríada clásica de... Las características son enfermedades pulmonares obstructivas, progresivas y crónicas, con infección de patógenos respiratorios en una secuencia independiente a la edad, insuficiencia pancreática exócrina, que es la IPE, elevación de los niveles de CL en sudor. Sin embargo, los síntomas iniciales y edad de presentación pueden variar ampliamente en un individuo a otro. La enfermedad respiratoria en los pacientes está provocada por la alteración iónica de los líquidos pericial, la cual inicia en el círculo vicioso de acumulación progresiva de secreciones espesas, tampones mucosos, en los bronquiolos terminales, infección por patógenos oportunistas, deserción de cartílago braquial, insuficiencia respiratoria progresiva y muerte. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pulmonar en la FQ son variables a su edad de inicio, intensidad y forma de respiración. Las características sugestivas de diagnóstica se presentan para muchos casos y nos sirven como punto de referencia en la mayoría de estos casos. Protogénesis de la enfermedad pulmonar. El líquido que recubre la vía aérea normal del isotónico está formada por dos capas sobre la superficie epitelial, una capa mucosa, que es gel, y una capa de líquido superficial, que es sol, con un espesor de 7 micras desde el ciclo extendido. El volumen del líquido pericial en la capa del sol prevé la baja viscosidad y permite el movimiento ciliar. Su volumen y espesor son mantenidos por un balance entre un ritmo de absorción de Na y una secreción de Cl. La capa mucosa gel está formada por mucinas de alto peso molecular, cuyas propiedades están alteradas por un contenido de agua, secreción de iones y pH. Protogénesis en las enfermedades pancreáticas. El páncreas está afectado en un 85% de los pacientes con FQ. La reducción de la secreción del bicarbonato afecta el proceso digestivo Para neutralizar el pH gástrico necesariamente tenemos que tener un adecuado funcionamiento enzimático. Se presenta en una talla de secreción de Cl determinada por mutaciones de CFRT con los conductos de producción en el contenido de agua y precipitación de proteínas, con tamponamiento de ductos y acinos. En estas circunstancias, las enzimas pancreáticas no alcanzan el intestino y provoca autodigestión de la glándula. La mayoría de los pacientes con FQ son insuficientes pancreáticos al nacer, pero algunos nacen con función enzimática pancreática conservada, consecuencia de mutaciones leves del CFTR. Protogénesis en la enfermedad hepática. El hígado, el CFTR, se localiza en las células epiteliales que recubre los conductos biliares y presuntamente en el sitio donde se produce la secreción de Cl, de esta manera pasiva, la del agua, manteniendo los ácidos biliares y proteínas en forma soluble para su movimiento a través de conductos comunes hacia la vesícula. En ausencia de un CFTR funcional, los ductos biliares se obstruyen con secreción eosinofílicas y cuando el proceso se extiende puede desarrollarse cirrosis obstructiva en todas sus complicaciones. El fenotipo FQ está caracterizado por un amplio rango de anormalidades que involucran varios órganos y sistemas. La conclusión para este tema es el manejo con FQ es un complejo que requiere de un equipo multidisciplinario integrado por centros de atención especializados donde intervienen
los de neumonía, pediatría, gastroenterología, nutrición, psicología genética, trabajo social y otros servicios de apoyo. El objetivo final será mejorar la calidad y esperanza de vida del paciente con base de un control regular y adecuada aplicación de medicamentos innovadores encaminados a una corrección no modificada de una proteína CFTR. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de especiales preguntándoles a los médicos qué enfermedad es, cómo se trata y por qué sucede. Muchas gracias. Buenas tardes, público. Estamos de vuelta en el noticiero TV Azteca y soy la doctora Leticia Xochipiltecal Flores, y hoy se va a hablar sobre una enfermedad que es muy común, pero que no están muy informados muchas personas. Y bueno, el síndrome de Down, como ya lo había mencionado, es una enfermedad de una afectación en la que las personas tienen un cromosoma extra. Y se preguntarán, ¿qué es un cromosoma? Bueno, los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo, y comúnmente los bebés presentan este síndrome de Down, ya que hay una copia extra de uno de estos cromosomas. Y bueno, como ya se habló de qué es el síndrome de Down, ahora se va a explicar sobre qué pueden llegar a sufrir las personas con síndrome de Down. Y bueno, se empezará explicando sobre el desarrollo. Bueno, en esta parte es el desarrollo tardío, discapacidad de aprendizaje. En la parte física de los ojos se presentan manchas o ojo vago. Y algo que es muy común que se llegue a sufrir en esta enfermedad es la dificultad para pensar y comprender. Brachiocefalía, apnea obstructiva del sueño, desplazamiento de la lengua, enfermedad de la tiroides, engrosamiento de la piel de las palmas y las plantas, exceso de piel en la nuca, obesidad, meñique doblado, músculos flácidos y orejas bajas, y también la pérdida de la audición. Y bueno, como este tipo de cosas comunes, existen otras cosas más comunes que se pueden presentar en esta enfermedad. Bueno, y como ya se habló sobre lo que puede llegar a sufrir un paciente con síndrome de Down, ahora se va a hablar sobre el tratamiento que se debe de llevar a cabo para los pacientes con síndrome de Down. Y bueno, el tratamiento consiste en terapia y cuidado personal, los programas de intervención temprana con equipo de terapeutas y educadores especiales que tratan la situación específica de cada niño, pueden ser útiles para el tratamiento del síndrome de Down. Y bueno, como ya se explicó el tratamiento que se lleva en esta enfermedad del síndrome de Down, ahora se va a explicar sobre algo interesante que no conocías. Y bueno, en la enfermedad del síndrome de Down se desarrollan 3 tipos de trisomía, que el primer trisomía se llama regular, el segundo trisomía se llama traslocación y el tercer y último trisomía se llama mosaicismo. Y empezaremos a hablar sobre el primer trisomía, que es el trisomía regular. Y bueno, también llamado por no disyunción, la trisomía 21 regular es una falla en la separación de un par de cromosomas, meiosis, lo que da lugar a que ambos cromosomas número 21 se unan en una de las células hijas. A medida que el nuevo embrión se divide y duplican, también copia y transmite este cromosoma adicional a cada nueva célula, de tal manera que cada una de las nuevas células contienen el cromosoma 21 adicional. Esta variante es la más frecuente, ya que se presenta en un 90-95% de las personas con síndrome de Down. Su expresión genética es 47XX más 21, que viene siendo mujer, y 47XY más 21, que viene siendo el hombre. Bueno, y ahora se hablará sobre el segundo trisomía, que es llamado trisomía por traslocación. Y bueno, en la trisomía 21 por la traslocación, en el cromosoma 21 también está presente en el triplicador. La diferencia es que el cromosoma adicional se une con otro cromosoma, generalmente en el número 14 o con el 19. Aproximadamente la cuarta parte de las translocaciones ocurren de manera espontánea durante la fertilización. Las translocaciones restantes son heredadas de uno de los progenitores.
Y bueno, ya se habló sobre el segundo trisomia, ahora se va a hablar sobre el tercer trisomia y el último, que es el mosaicismo. Y bueno, es la variación menos frecuente, ya que solamente se presenta en un 2% de los casos. Esta alteración se produce tras la concepción, por lo que la trisomia no está presente en todas las células del individuo. Es la presencia de dos o más líneas celulares que difieren de la constitución cromosómica con distintos genotipos, pero que se origina de un solo cigoto. En el caso de las trisomias 21 puede estar causada por la no disyunción en la mitosis temprana, lo que da como resultado la pérdida de un cromosoma en algunas células, expresándose genéticamente como un porcentaje de células con 47 cromosomas y otro porcentaje con células normales, es decir, con un 46 cromosomas. Y bueno, aunque sea la diferencia de un cromosoma, esto cambia mucho. Y bueno, eso sería todo por parte de esta enfermedad, y espero y les haya sido de su agrado esta enfermedad. A continuación, otro de mis compañeros estarán explicando más enfermedades de este tipo y que son interesantes. Muchas gracias. Hola, es un enorme placer para mí volver a saludarlos. ¿Cómo están? Yo soy la doctora Viviana Marín y en este noticiario le voy a presentar a usted una enfermedad muy importante que es acerca de la distrofobia muscular de Duchenne. Así que si quiere saber más acerca de esta enfermedad, siga viendo este video. Comencemos. La distrofobia muscular de Duchenne es un tipo de trastorno muscular hereditario. Generalmente se llega a presentar en los niños. La mayoría de las personas con distrofobia muscular suele padecer el síndrome de Duchenne. Aunque los niños son los portadores de esta, ellos pueden verse moderadamente afectados. Cabe mencionar que esta enfermedad solamente se da en los niños, es decir, en los varones, y suele presentarse durante la etapa de la niñez. Síntomas. Para que nosotros podamos saber en sí cuáles son los síntomas de esta enfermedad, bueno, se requiere de un diagnóstico médico, pero de entrada los síntomas que son comunes en esta enfermedad es la debilidad de nuestro cuerpo, ya no podemos caminar bien, e incluso una característica muy importante de esta enfermedad es que las pantorrillas del paciente suelen hincharse y crecen. Esa es una característica muy importante, y el paciente puede sufrir trastornos de aprendizaje. En el área muscular, el paciente tiene dificultad para pararse, anomalías a la hora de caminar, es decir, ya no camina bien, y debilidad muscular, las fuerzas ya no son las mismas. En el ámbito del desarrollo, el niño, su crecimiento es muy lento, o discapacidad de aprendizaje, como bien lo acabo de decir. Constantemente el paciente suele caminar de puntas, es decir, ya no camina normal, sino solamente utiliza las puntas de los pies, y bueno, llega a sufrir caídas continuas y dificultad para comer. Entonces esta es una enfermedad que sí es muy importante y es importante conocerla. Tratamiento. Esta enfermedad lamentablemente no tiene cura, pero gracias a nuestros colegas, a los fisioterapeutas y a los medicamentos, esta enfermedad se puede controlar. Entonces esa es una gran ventaja, ya que el paciente puede requerir de terapias con el fisioterapeuta, y bueno, puede utilizar la terapia ocupacional y la fisioterapia. Entonces, ahora sí, usted ya sabe un poco más acerca de esta enfermedad que se llama distrofobia muscular de Duchenne, y bueno, es un enorme placer para mí compartirles esta información. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, soy Aarón Moya León del noticiero de TV Azteca. Aproximadamente son las 2 de la tarde. A continuación les voy a explicar qué es la enfermedad de Huntington. Pues es una enfermedad neurológica degenerativa que es hereditaria, porque nos viene dado por un género defectuoso desde que nacemos, y eso es lo que va a determinar que desarrollemos la enfermedad o no. Por lo tanto, suele ser una enfermedad familiar, que suele haber casos dentro de la familia. De hecho, cuando se suele ver un caso, se pueden pedir pruebas genéticas
para los miembros de la familia para ver si lo han hereditado o bien no. O si no, simplemente está pendiente porque a partir de los 30 a 50 años es cuando empieza ahí a desarrollarse esta enfermedad. Porque desde un inicio cuando lo tengamos, pues no se puede aparecer a pesar de pasar los 30 o 50 años cuando ahí se empieza a desarrollar la enfermedad, como ya lo dije. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Daniela Rojas Mani, trabajadora del Hospital San José. Y bueno, me encuentro aquí en el noticiario Hora de Noticias Especial para darles a conocer sobre una enfermedad que es muy importante y bueno, deberíamos estar en contexto y saber todos acerca de ella por si tenemos algún familiar que lo padece o por si conocemos a alguien que tiene esa enfermedad. Así que bueno, les voy a platicar acerca de esto y de qué va la enfermedad. Bueno, la enfermedad de la que les voy a hablar es síndrome de X frágil y bueno, les voy a hablar acerca más de esto. Este es un síndrome genético más frecuente, causante de deficiencia mental hereditaria y una de las formas mejor caracterizadas del espectro del autismo. Esta enfermedad afecta principalmente a varones que presentan un fenotipo característico y transmitido fundamentalmente por las mujeres. Bueno, su nombre se debe a un estrechamiento del extremo distal del cromosoma X que aparecía en los cariotipos de los individuos afectados y que se denominó como un sitio frágil. Bueno, como lo comentaba al principio, esta enfermedad es muy importante y que tengan ustedes público conocimiento de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes en casa tengan algún pariente, algún familiar que la padezca, tal vez sea lejano, tal vez sea cercano o algún amigo que tenga o que sufra de esta enfermedad. Y bueno, en la mayoría de los casos existe una expansión anómala trinucleótido que se compone por citosina, por guanina y por guanina en el gen FMR1 en una zona no codificante situada al principio del gen en el extremo número 5. En los individuos normales, el número de repeticiones de este triplete suele estar entre 6 y 55. En los individuos afectados, la expansión es superior a 200 repeticiones, que sería una mutación completa. En el caso del gen, se encuentra completamente metilado, o sea, que se encuentra inactivo. Esta inactivación del gen provoca la ausencia de proteína FMRP localizada en el citoplasma celular, especialmente abunda en las neuronas. Y bueno, los individuos portadores que se denominan premutados presentan entre 55 y 200 repeticiones de triplete, que son citosina, guanina y guanina. En este caso, el gen FMR1 no está lo suficientemente afectado, o sea que no está metilado, como para producir un fenotipo típico. Y bueno, la cantidad de proteína FMRP es menor, pero es suficiente para que haya un desarrollo normal de las neuronas. Entre 20 y 40% de los individuos son SXF, son mosaicos y producen una cierta cantidad de FMRP, que sería el gen FMR1 no metilado. Algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes, tanto físicas como inteligencia y comportamiento, tenemos cara alargada con frente amplia y mentón prominente, pabellones articulares grandes y salientes, hiperlaxitud de articulaciones, testículos grandes, estrabismo, pies planos, soplo cardíaco y piel fina. Mientras que en la inteligencia y el comportamiento tenemos la discapacidad intelectual, esta puede ser leve o moderada, retraso en la aparición del lenguaje, hiperactividad con déficit de atención, evitación de la mirada y comportamiento pseudoautista.
El fenotipo de los varones es generalmente dependiente de la naturaleza de la mutación, mientras que el de las mujeres, el fenotipo también depende del tamaño de la inactivación aleatoria del cromosoma X. En el caso de los varones, SI más bajo o mayor compromiso físico que en el caso de las mujeres. Además, se ha observado que dentro de los individuos con MS, la expansión del triplete de citosina, guanina y guanina y el grado de retraso mental. En el caso de las personas con premutación, la expresión de la proteína FMRP puede ser normal, por ello el grado de afectación suele ser bastante menor o inexistente. Debido a la compleja forma de herencia y a la amplia variabilidad de fenotipos que presenta el síndrome X frágil, el proceso de consejo genético resulta algo complejo y existe una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, como son la expresión fenotípica variable de este síndrome, la existencia de formas intermedias, que es la premutación, mosaicos, etc., el riesgo de recurrencia, que es la variable según el tamaño de la MP, y los cuadros clínicos relacionados con aparición tardía, FXTAS y FOP. Bueno, el estudio molecular les otorgará la posibilidad de determinar el estado del portador o portadora, número de repeticiones y su correspondiente riesgo de recurrencia. El diagnóstico prenatal es posible gracias al estudio del ADN fetal en células obtenidas por aminoacentesis o por biopsia en vellosidades corneales. Bueno, como ya hemos visto con anterioridad, el síndrome X frágil es la causa más común de retraso mental hereditario después del síndrome de Down. Por lo tanto, el diagnóstico de este síndrome debe considerarse en todo varón con retraso psicomotor mental moderado de causa no aclarada, especialmente si presenta los rasgos físicos comunes del síndrome. Y bueno, espero esta información les haya servido para estar más en contexto de lo que es esta enfermedad, por qué se origina y cuáles son algunas de las alteraciones y características de esta enfermedad, para que así, si ustedes en casa o tengan familiares cercanos que padecen esta enfermedad, tengan conocimiento y puedan apoyarlos dándoles información de lo que ya saben o de lo que han escuchado. Y bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en su programa favorito, Una Hora de Noticias con Doctores, un especial de TV Azteca. Me presento, soy la especialista hematóloga Alondra Lisette Espinosa Saldívar y el día de hoy les quiero platicar acerca de la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Bueno, pues la hemofilia no es más que un trastorno que provoca que la sangre no se coagule correctamente. Y bueno, cuando esto sucede, se produce un sangrado tanto interno como externo excesivo. Esto después de una lesión o una herida. Bueno, también es importante que les mencione cuáles son los síntomas que se presentan con esta patología. La principal es que se desarrollan varios hematomas grandes, así como también profundos. Hay inflamación en las articulaciones, hay dolor en las mismas, hay un sangrado inexplicable y también hay sangre en la orina, así como también en las heces. Así como ya les había dicho, hay hemorragias. Esas hemorragias pueden ser internas, nasales y se presentan en periodos prolongados e intensos. Es importante también que les hable acerca de los síntomas que se presentan con esta patología. Y bueno, el más marcado y demandante es que se desarrollan varios hematomas grandes, así como también profundos. Hay inflamación, dolor en las articulaciones, un sangrado inexplicable y bueno, también hay presente
la sangre en la orina, así como también en las heces. Y como ya les había mencionado antes, hay hemorragias. Estas hemorragias pueden ser internas o nasales y bueno, se presentan en periodos intensos o muy prolongados. Para que se diagnostique esta patología es necesario que se hagan análisis clínicos y que se asista con un doctor, un especialista. La enfermedad como tal no tiene cura, pero puede ser tratada. Y bueno, los tratamientos que se utilizan son medicamentos que ayudan a mejorar la coagulación. Puede ser inyecciones con plasma o con un factor de coagulación. También hay líquidos intravenosos. Como ya les había comentado antes, la hemofilia es una enfermedad genética. Y bueno, los principales manifestaciones que presenta son las hemorragias. Y bueno, se conocen dos tipos de hemofilia, la tipo A y la tipo B, las cuales son originadas por la deficiencia de factores 8 y 9 en la coagulación. También la intensidad de la hemorragia se mide de acuerdo a los niveles plasmáticos del factor 8 y el factor 9. Y bueno, tradicionalmente se clasifican como leves si es menor al 5% de actividad. Se clasifica como moderada del 1 al 5% de la actividad y severa que es mayor al 1% de la actividad. Y bueno, en las pruebas se identifica una prolongación aislada del tiempo de tromboplastina parcial activada, pero es necesario determinar los niveles plasmáticos del factor 8 o 9 para establecer un diagnóstico de hemofilia para que sea tipo A o tipo B. Y bueno, como ya les había mencionado antes, la enfermedad como tal no tiene una cura, pero tiene un tratamiento, y lo que este tratamiento hace es reponer la posición exógena con los concentrados del factor 8 y el factor 9. Y bueno, es posible que en un futuro la terapia genética sea una opción para lograr la curación de esta enfermedad. Y bueno, las complicaciones de la hemofilia son el riesgo de infecciones relacionadas con las transfusiones, también con la atropia hemofílica y la presencia de inhibidores. Es importante recordar que para saber que una persona sufre de hemofilia, tiene que someterse a una serie de diagnósticos y exámenes de laboratorio. Y para detectar si una mujer es portadora, es necesario saber si su padre tiene hemofilia, si ella o más hijos tuvieron hemofilia, si tuvo hijos con hemofilia y se encuentra en un historial familiar que está bien documentado, y bueno, que por parte de la rama materna padecen esta enfermedad. Independientemente del tratamiento médico que nos asignan, es importante también tener un cuidado dental. También es importante practicar la actividad física o deportiva, también tener una valoración ortopédica, vacunarse, tener un consejo genético. Todas estas medidas de tratamiento de hemofilia son básicamente para prevenir y tratar las hemorragias con el factor deficiente. Y bueno, esto es todo de mi parte. Espero que les sirva esta información y que sea de ayuda, porque hay que estar informados, porque a veces se presentan los casos y uno dice, no, pues es que esto, es que es aquello, y ponemos excusas porque no sabemos, pero es importante informarnos porque después puede haber complicaciones. Y bueno, me despido, espero que esta información sea de ayuda y pues sea un conocimiento más. Y bueno, a continuación seguirán los demás compañeros doctores, esperando que sea de su agrado. Hasta luego. Hola, voy a hablarles sobre una enfermedad. Es un trastorno genético. Esto quiere decir que se pasa de los padres a los hijos por medio de los genes.
Este trastorno sucede cuando nuestro cuerpo deja de producir una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina es una proteína muy importante para los glóbulos rojos, ya que debido a que se deja de producir, los glóbulos rojos dejan de funcionar adecuadamente, ocasionando que duren menos tiempo. Esto provoca que nuestro torrente sanguíneo tenga menos glóbulos rojos. Bueno, ¿y cómo puedo saber si tengo talasemia? En los casos más fuertes, esto generalmente se enteran de que la tienen en la afección en la niñez debido a que presentan síntomas de anemia de grave temprano en la vida. En los síntomas más leves se enteran porque están teniendo síntomas de anemia o porque el doctor les hace un análisis de sangre de rutina, dándose así cuenta de que la tienen. ¿Y puedo prevenir la talasemia? Bueno, debido a que es por herencia genética, pues no se puede, es difícil prevenirla. Sin embargo, si tú y tu pareja tienen conocimiento de que un familiar la tiene o de que de donde ese familiar viene en el mundo es muy común, pues pueden ir con un consejero genético, el cual les va a ayudar y les va a dar información del riesgo de pasarles la talasemia a sus hijos. Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, estamos de vuelta en el noticiero TV Azteca. Aproximadamente son las 2 de la tarde. Como conclusión, tenemos que la biología molecular no solo ha aportado las herramientas necesarias para la mejor caracterización de la enfermedad. Recientemente se han utilizado muchas de las mismas estrategias para intervenir a nivel molecular y poder reemplazar o corregir la función del gen o genes defectuosos. Como bien vimos, todas las enfermedades que todos mis compañeros explicaron, cada parte y su servidor es como nos ayuda a tener el conocimiento sobre este tipo de enfermedades para poder estar informados. Muchas gracias.